Buen día, chicos y chicas. Algunos los saludé y otros se fueron cargando mientras estábamos viendo cosas en la computadora. Una consulta, ¿ya se anotaron todos en el sistema? No sé hasta cuándo hay tiempo en el guaraní para anotarse. Estoy viendo que algunos ya están, pero quería saber si ya están todos anotados o si faltan más para saber con cuántos alumnos vamos a contar, o si hay algún problema entre el sistema y los que están cursando. Eh, Después me bajo el listado de los que están anotados hasta ahora y verifico a ver si hay algún problema de alguno que esté cursando y que no se pudo anotar, si es solución de que todavía no se anotaron o si hay algún inconveniente. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van con los videos? ¿Los están pudiendo ver? ¿Hay alguno que no sale bien? Yo estoy tratando de editar las que quedaron los enlaces viejos, que por ahí me faltó hacer la edición fina y los estoy terminando a medida que vamos con las clases, terminando de editar. El año pasado con la corrida de hacer todo rápido para poder cargar todas las teorías, quedaron algunos sin tener una buena edición. Entonces lo estoy terminando de hacer ahora. Em, con los grupos estamos trabajando en los seminarios. ¿Viene todo bien hasta ahora encaminado o hay algún inconveniente? Todo bien, profe. Perfecto. ¿Alguna consulta que tengan? Hoy Agustín les iba a mostrar con un Excel cómo cambian los perfiles cuando van cambiando los valores, cómo se van modificando. Y si tenemos tiempo, yo les quería contar para repasar y lo vamos a seguir la clase que viene, cómo cambian los perfiles cuando pasamos de un newtoniano a un Bingham para que nos quede claro qué es lo que estamos separando, cómo tenemos que plantear las zonas. Eso lo vamos a repasar y a volver a explicar todas las veces que quieran para que quede bien claro, así no tenemos problemas después para los exámenes. Profe, la semana que viene, ya con la unidad que arrancamos, ¿empezaríamos el siguiente seminario o sigue siendo ese Eh, seminario? Según, a ver, ya me fijo en el cronograma, recién para el viernes, recién empezarían el nuevo. Ah, bien. A ver, sí, a ver, 3 de septiembre. Sí. El primer parcial está contado para el 14 de septiembre. No tenemos problemas con las fechas, ¿no? No, 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 esta no. porque Bueno, entonces igual vayan avanzando porque si no la fecha se nos viene enseguida. Bueno, ¿querés compartir, Agus? Si me das un segundo, porque le estoy agregando el ánulo que no lo tenía hecho. Ah, dale, Y si me das un segundo, ya creo que lo termino. dale, perfecto. Así queda completo y tengo los 4 casos. Sí, pues es preferible que vos expliques con el newtoniano antes de que yo me meta con el otro. Ya termino, Sí, sí, lo sí, juro. dale, no hay problema.
Listo, terminé. Ah, rapidito. Es que justo me di cuenta que no tenía hecho eso, entonces dije, bueno, aprovecho y lo... Sí, para Tenía amor. tenía un rato, sí. Bueno, yo lo que hice fue armar este Excel básicamente con... no sé, ¿se ve la pantalla? ¿Está compartida? Sí, se ve, se ve. Hay una Excelente. pantallita negra ahí, pero eso no Ahí se la ve. corrí. Ahí está. Lo que hice fue básicamente armar las ecuaciones de la forma más general posible. Te voy a sacar esto del título. De la forma más general posible, cosa de poder analizar cómo cambiando los parámetros, ¿sí? Cambia la forma del gráfico. Entonces, acá están las variables que usé. Esto es una ayuda, esto no hace falta ni verlo. Podríamos ocultar, si no se ve. Y estas son las variables, ¿no? Tenemos la viscosidad, lo puse todo en 1 o 10 o valores así bastante enteros, cosa de que sea bien fácil de entender qué es lo que está pasando, porque la idea es que lo que más se lleven de acá es un poco lo que hizo Miriam el otro día de cómo son las formas, ¿no? Pero bueno, ahora podemos también jugar un poco con las magnitudes y en función de las magnitudes vamos a ver cómo cambia un perfil o el otro. Entonces, para que quede por ahí un poco más claro, lo que voy a hacer es que le voy a dibujar a estos gráficos, voy a tratar de ponerlos iguales. Y le voy a dibujar, le voy a cambiar la escala a esta. Esto es máximo 1. Y a este también. Máximo 0,1. Bien, en este caso lo que estamos viendo son placas planas. Y le voy a poner acá en formas. Y entonces es como si tuviéramos una placa acá abajo y una placa acá arriba. Y lo mismo en este gráfico de velocidades. Hay uno de velocidades y uno de... ¿Se entiende el dibujo? Sí, perfecto. Bien, entonces, en este caso tenemos flujo por presión, ¿sí? Tenemos, a ver, para que quede claro, tenemos la placa 1 que está considerada como la placa 1A, ahí les digo, la placa de abajo es la placa 1, o sea, esta placa de acá es la placa 1, porque yo puse mi eje 0 contra la placa 1, ¿sí? Contra el que tiene velocidad 1. Esta V2 hace referencia a la velocidad de esta placa. Mi sistema de ejes es positivo, como está ese gráfico, o sea, es positivo hacia arriba y hacia la derecha. ¿Sí? Sería algo así. Ese es mi sistema de ejes. Así y así. ¿Sí? Tiene que ir ahí. Ese es mi sistema de ejes, ¿sí? Tenemos el positivo para acá y el positivo para arriba. Lo mismo en el otro caso, ¿sí? En el de la velocidad. Y después yo le dejé la componente de gravedad, aunque la puse como 0, pero hice todas las cuentas con la componente de la gravedad para poder anular un término de presión y agregar el de la gravedad o al revés. Y lo mismo hice con, bueno, el término de presión, obvio, ¿no? Que lo mantuve. Y la presión, obviamente, está definida como final menos inicial, entonces por eso ven que si la presión es positiva, que dice 10 pascales y está como final menos inicial, al este delta P ser positivo, lo que me termina generando es que el flujo vaya hacia valores negativos, ¿sí? O sea, que la velocidad tenga una magnitud negativa. Bien, vamos a ver qué pasa si le ponemos acá. Bueno, y el espesor, o sea, la distancia entre las placas es esta E que figura acá, que dice 0,01 metro o 10 milímetros.
1 centímetro es el espesor, ¿sí? Bien, vamos a ver qué pasa si acá ponemos, por ejemplo, que la placa 1 se mueve a 0,05 metros por segundo. Bien, ya automáticamente lo que pasó ahí fue que casi que por los valores de presión, vamos a aumentar un poquito el valor de presión, así aparece alguna influencia. Bien, ahí está. ¿Vieron cómo? No quiero cambiar. Menos 20. Máximo. Está en 0. Vamos a ponerle menos 1 a 1. Menos 0,5. Menos 0,1. Menos 0,1 a 0. Bien. Bueno, vieron cómo ya ha cambiado la forma automáticamente, ¿no? Le pongo un 0 a la velocidad y tengo un flujo netamente por presión, donde la velocidad esta la subí, es completamente distinto, y si la subiera más, ya casi que me desaparece el efecto de la presión. ¿Se entiende lo que estoy haciendo ahí? Sí, bien. Bien, incluso fíjense que en el esfuerzo, o sea, en el esfuerzo ahí, ahora sí va a haber una diferencia bastante grande. ¿Cómo sería el perfil de esfuerzos para un flujo por arrastre solamente? ¿Un perfil de qué, perdón, de velocidades o Un de...? perfil de esfuerzo para cuando solamente tengo flujo por arrastre entre placas planas. ¿No es constante? Claro, es constante. Entonces, fíjense que aunque este esté en 0,1, este no se me hace constante, ¿sí? Este que es el perfil de esfuerzos, y esto es casi que la presión casi no está teniendo influencia. Bueno, ahí se me fue de escala. En cambio, si le ponemos 0 a la presión, ahí sí automáticamente el perfil de esfuerzo se hace constante. Profe, yo no entiendo si las velocidades 1 y 2 son las de la placa. O sea, ¿las dos se están Claro. moviendo? No, en realidad yo lo que hice fue que no lo limité, ¿sí? Yo le dije que la velocidad, que la placa tenía velocidad 1 y la placa de abajo tenía velocidad 1 y la placa de arriba tenía velocidad 2. Entonces, de esta forma, lo que en vez de fijarla y decirle que Está tiene bien. velocidad 0, Está ¿sí? bien, está bien. ¿Por qué? Porque esto me permite hacer esto, por ejemplo. Decir, bueno, ahora tengo velocidad 0 en la placa 1 y tengo Claro, ahí ambas están en esta, reposo. Está bien. claro, y ahí se mueve la de arriba. Ah, bien, bien. ¿Sí? Genial, gracias. Y puedo agarrar y ponerle que hay una que se mueve para un lado y la otra se mueve para el otro también. ¿Sí? Restablecer. Bueno, el esfuerzo se fue. ¿El esfuerzo cómo sería constante también en ese caso? Sí, porque fíjate que esto básicamente lo que generás, o sea, que sea 0 o que sea -1 a la matemática le da un poco lo mismo, porque la forma de la ecuación va a ser exactamente la misma. Claro. ¿Sí? Sí, solo que no termina en 0 de un lado. Claro, esto es una recta y lo que genera esta recta es que cuando vos derivás esta recta para obtener el esfuerzo, te queda todo Sí, queda una constante. De hecho, acá lo constante. ves que es constante el valor del esfuerzo. Ah, bien. ¿Sí? Profe, ¿le Bien. podrías poner un tamaño de letra un poquito más grande a las cosas que están Sí, escritas? yo iba a decir lo mismo. Y, profe, ¿se puede subir, pueden subir ese Excel como para nosotros usarlo? Sí, ¿Podrá? sí, tal vez. En A mí me realidad, cuesta un montón graficarlos. Por ahí está bueno, tipo, si tenemos que agregar las constantes o algo. Va, no sé. en realidad lo que me gustaría es que lo hagan ustedes. Porque
Básicamente esto resuelve un montón de... Es Profe, como yo no que, sé ni sumar en Excel. bueno, eso lo podemos ver Tengo que también. hacer Está eso y bastante creo bueno. que me muero. Está bastante bueno aprender a usarlo porque es una herramienta bastante copada para un montón de situaciones. Bueno, después les puedo hacer como una pequeña introducción a cómo se usan las fórmulas de Excel para los que no sepan, y cómo armar una tablita así de cálculos, porque está bastante bueno. Voy a sacar esto así. Total, ya entendieron de qué se trataba, así puedo ver el gráfico bien y le puedo liberar las escalas. Bien. Bien, entonces, por ejemplo, ahí lo que estábamos haciendo es, tenemos 0, vamos a agregarle, ahora tenemos B2, o sea que, la que se mueve es la placa de arriba, ¿sí? Que es la que me genera esta velocidad acá. Y si le agregamos un delta P que vaya a favor, ¿sí? Lo que va a pasar, ¿qué esperarían que pase con el gráfico de velocidades? Que vaya para el otro lado. O sea, positivo. Que sea una Que vaya parábola, positivo, que vaya- una parábola que se sume Claro. a esta recta, Una ¿sí? recta, Sí. claro. Claro. Entonces le ponemos menos 100. Es poquito menos 100. Vamos con menos 1000. Ahí está. Ahí empezó a aparecer el efecto, ¿sí? Vamos a ponerle menos 10.000. Y ahí ya directamente ya pasé a tener un máximo, ¿sí? De la presión. Y fíjense que entonces, alineado con este máximo de la presión, está el 0 en el valor del esfuerzo. ¿Sí? Eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta cuando ustedes dibujan. Que donde tengo un 0 del esfuerzo, tengo que venir al gráfico de velocidades y encontrar un máximo de la función velocidad. ¿Sí? Profe, ¿te hago una consulta? Sí. Para los extremos, por ejemplo, que la velocidad cuando es cero, ¿siempre el Sí. esfuerzo tiene que ser distinto a cero o puede ser? O sea, justo en este caso es lineal y no va a ser cero, pero otro caso distinto. No, justo en este caso, como tenés un fluido en contacto con dos placas y las dos placas tienen una velocidad que está fija, ¿sí? Por más de que sea cero u otro valor, ¿sí? Entonces, en ese caso, como si vos tenés fija la velocidad, no podés tener fijo el esfuerzo, ¿sí? Y Bien. no va a ser cero, salvo que te coincida que este punto de acá es que te queda acá arriba. ¿Se entendió? Sí. Vamos a tratar de encontrar Sí. ese punto. Es medio complicado de encontrar, pero vamos a tratar de buscarlo. No, porque mi idea surgió ayer haciendo, no me acuerdo cuál ejercicio es el 4 uno que yo pensé que por regla general era lo de los extremos y que si un vértice, tipo un extremo era nulo, el otro tenía que ser distinto de nulo, como que no podían ser iguales los vértices. Y me pasó que en un caso el valor del esfuerzo y el valor de la velocidad en una de las barras, o no me acuerdo qué era, eran los dos distintos de cero. Y yo pensé que si uno era distinto de cero, el otro tenía que ser cero, pero no es siempre así. Tipo, puede haber No, otros a casos. ver, vos lo que tenés que pensar es qué está pasando. O sea, vos tenés varias opciones, ¿sí? Sí. De hecho, yo ahora les voy a mostrar. Yo acá tengo dos condiciones de contorno en los valores de velocidad. Porque tengo un líquido que está confinado entre dos placas. ¿Sí? Sí. Entonces, en realidad el esfuerzo es una consecuencia de lo que me están generando esas dos placas sobre la velocidad, ¿sí? Porque yo sé que si hay un líquido en contacto con una placa, en esa interfaz líquido-placa, la velocidad es la velocidad de la placa. ¿Sí? Sí. Como tengo dos placas en contacto con ese líquido, no tengo otra alternativa que poner dos condiciones de contorno de velocidades. La única chance que yo podría tener de agregar una condición de contorno distinta a velocidad en placas planas, teniendo dos placas,
es que yo sepa y tenga certeza de que el problema es simétrico. ¿Sí? Entonces ahí pongo una condición de simetría en el centro. ¿Qué caso sería ese? Que yo sé que las velocidades del sistema son 0 o son iguales de las dos placas, ¿sí? De la velocidad 1 y la velocidad 2 de la placa. Entonces solamente tengo flujo por presión o por gravedad. Entonces ahí voy a tener un flujo simétrico, ¿sí? Que es este caso que estoy dibujando ahora. ¿Se entiende? Tengo la velocidad de la placa 1 es 0. La velocidad de la placa 2 es 0. Yo, si quisiera, para resolver este problema en particular, podría tomar como una condición de contorno que en este punto, que es la mitad del espesor, ¿sí? Puedo agregar una condición de contorno de simetría. ¿Qué es una condición de contorno de simetría? Que la derivada de la velocidad es nula. Que justo coincide con que el esfuerzo es nulo, pero en realidad uno no lo pone por el esfuerzo, lo pone por la simetría. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Bien. Genial. Este problema, si uno lo ve desde un punto de vista más general y no resuelvo el particular de esta situación, en realidad yo para resolver este problema no usé esta condición de contorno, porque esta es particular, ¿sí? De que justo B1 y B2 sean iguales. Yo cambio B1 y lo pongo muy chiquitito y ya dejó de ser iguales. Y ya la simetría ya no está más ahí, ¿sí? Sí, bien. Entonces, ¿estaría bien resolver este problema así con la condición de simetría? Sí, está bien, pero tenés que Pero en saber particular. por qué lo estás poniendo. O sea, no quiere decir que siempre que tengas dos placas vas a poder poner en el centro esa condición. La condición de general para cuando tenés dos placas, ¿sí? Es que las velocidades están fijas en las placas. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Gracias. Hay una situación en donde sí tenés que tener condición de contorno en velocidad y en esfuerzo, que es cuando vos tenés un líquido en contacto con el aire. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, cae un líquido por afuera de una pared, o cuando cae el líquido, cuando no tenés la tapa de arriba, tenés como una bandeja que está arrastrando el líquido, ¿sí? Y tenés el líquido apoyado sobre una superficie y la otra superficie está en contacto con el aire. En la interfaz líquido-aire, el esfuerzo es 0. ¿Sí? Claro, porque no le cuesta nada. Exactamente. Entonces, bueno, en este caso Profe, habíamos perdón, dicho... pero Sí, eso yo te quería preguntar porque siempre me genera duda. Que el esfuerzo sea 0, entonces sí o sí es que la derivada, bueno, sí, lógicamente, que la derivada sea 0. La derivada de la la velocidad, derivada de la quiero decir, velocidad. perdón. Sí, claro, porque el esfuerzo es menos mu por la derivada de la velocidad. Con Claro, lo pero cual, entonces también estarías poniendo una condición sobre velocidad, o sea, quieras o no, no. Lo que estás supongo que diciendo es no. que tenés un máximo o un mínimo, pero no estás fijando un Ah, bien, valor. bien, ¿Se bien, bien. entiende? Claro, o sea que yo esa condición siempre la tomo por el lado del esfuerzo y no por decir, bueno, derivo la velocidad y me tiene que dar 0. Es lo mismo en Es lo realidad. mismo, pero, o sea, es lo mismo, al final, en ese caso, es lo mismo, ¿sí? Salvo que tengas un Bingham, que ya no es lo mismo, pero Claro, si sí, tenés sí. un newtoniano, ¿sí? Es lo mismo poner derivada de velocidad igual 0 o esfuerzo igual 0, porque Claro. es la Sí, están derivada multiplicada por directamente. una constante. Ujú. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Entonces, habíamos dicho que si acá, por ejemplo, era menos 3000, no, menos 3000, era 0.05. Bueno, y a este lo bajamos, le ponemos menos 1000. Bien, justo en esta situación, ¿sí? Fíjense que tenemos un caso re particular donde la derivada es 0 en el contacto con la placa de arriba y el valor del esfuerzo es 0 en el contacto con la placa de arriba. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Sí. sí. Bien. Esto es un caso recontra particular, o sea, yo podría, lo voy a ver si lo puedo graficar.
Voy a cambiar este. 2000. Profe, si lo querías hacer para Bingham ahí, tendrías que sacar X01 y X02. Estoy hablando Sí, para el Excel, ¿no? Y sí, ponerle sí. los límites en cada uno y después sacar la velocidad en ese X0 y ponerlo como constante, ¿no? En el Exactamente. medio. Es bastante más complejo que esto. Hay que hacer una función por tramos. Claro, ¿sí? por tramo. En realidad, esta es la función que yo puse, que es la función de velocidad para el newtoniano. Claro. ¿sí? Bien, acá en realidad, como tenés un Bingham, lo que tendrías que hacer es una función por tramo. Como es una función por tramo, tendrías que poner una condición lógica, acá adelante un if Y no es. o un si. Claro, o sea. Claro, un if y Claro, if y entonces si es mayor o igual a tal valor, a usar ese X0. Está claro, bien. tal ecuación o tal otra Sí, y lo vas regulando con eso. joya. Pero se podría hacer, sí, tranquilamente se podría hacer. Pero muy bien la observación de los tramos y de las posiciones Sí, donde se cortan los tipos los tipos de sí. perfiles. Eso está. Ahora Miriam o sea, se va a meter con el Bingham, que después de última puedo ver si armo para un Bingham. No sé si para todas las situaciones como acá, pero por lo menos para algunas. Bueno, voy a agregar unos datos. Seleccionar datos. Esto lo voy a llevar abajo. Seleccionar datos. Agregar. En X quiero que esté la velocidad. En Y. Sí. Agregar. En X. Denme un segundo, así se entiende qué es lo que estoy tratando de hacer. La velocidad. En Y. Agregar. En X. No. X la velocidad. En Y. Bien. Aceptar. Y lo mismo, seleccionar datos, agregar X. Agregar corazón. Estás poniendo los tres casos juntos, está bueno. Sí. Ahí está. Me faltó uno. Uno no te quedó. Sí. Este no quedó. No, este no era este. Ahora sí. Bien. Entonces, ahora fíjense que si tenemos flujo por presión que va hacia el mismo lado que el arrastre, ¿sí? Al final podríamos tener cualquiera de estas tres situaciones y podríamos tener una situación más extrema todavía, la voy a dibujar más extrema, total, tenemos un cuarto gráfico puesto ahí, que sería 5000, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todas estas opciones son válidas como gráfico para este problema, que el problema era
flujo entre dos placas, flujo combinado entre dos placas, donde la placa de arriba se mueve con una velocidad V2, que es esta velocidad de acá, y además tengo un delta P de menos algo, ¿sí? Menos un valor. O sea, el flujo, a lo que voy es que el flujo por presión va hacia el mismo lado que el flujo por arrastre. Dependiendo de cómo se relacione la presión con la velocidad, puedo estar en cualquiera de estas situaciones. Desde el azul, que es casi tener una predominancia del flujo por presión, ¿sí? Hasta la naranja, que es tener una predominancia del flujo por arrastre. Incluso podría ser hasta más excesivo esto, le podría poner esto y todavía sería más excesivo, ¿sí? La predominancia del flujo por presión. Entonces, lo que sí tienen, y cualquiera de estas respuestas estaría bien para un ejercicio, ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta que cuando uno resuelve esto, tiene que ser consistente a la hora de dibujar, a la hora de dibujar los perfiles. Si yo tengo este perfil de velocidades, el de la línea azul, ¿sí? No puedo dibujar mi perfil de esfuerzos como la línea naranja, donde todo el esfuerzo es positivo, porque tengo un máximo de velocidad acá. Entonces, este máximo de velocidad de la línea azul, este máximo de velocidad acá, se tiene que conectar con... Ahora corro los gráficos que están desfasados. Se tiene que conectar con el 0 en la función de esfuerzo, ¿sí? Lo mismo que en el gris, ¿dónde está el 0? Está como por acá, ¿sí? Bien, entonces si tengo un 0 acá, debería tener un 0, o sea, si tengo un máximo acá, debería tener un 0 acá, ¿sí? Que es lo que ocurre. ¿Lo ven? Sí, profe, o sea, a mí eso iba a preguntar también yo en la práctica, porque me pasó en un ejercicio que en general, viste, que no nos dan datos así como numéricos. Entonces Claro. dije, bueno, no sabía si dibujarlo, como ponerle la naranja clarita, que era como que terminaba ahí, si dibujarlo como el azul, y empecé como a querer buscar cuáles eran los puntos, pero como los puntos todos me daban, digamos, una expresión Bien. que en realidad no podía saber si era mayor o menor Es que por eso a los estoy haciendo esto, límites. Claro. porque en realidad vos en ese ejercicio dibujás cualquiera de estos gráficos y está bien, Ah, siempre y bien, cuando bien. seas consistente. Claro, o sea, ¿Sí? no pasa nada que yo le invente un máximo donde quizás no lo ¿No? tiene. ¿Por qué será mi duda? Es Digo, por ahí que, le estoy poniendo un máximo en el medio y en realidad nunca llega al máximo. es que si vos no sabés los valores, si vos no conocés cuánto valen los valores, ¿sí? Claro. Si no tenés noción de estos valores, cualquiera de estos gráficos está bien, es Claro. válido, ¿sí? Incluso vos podrías, si vos querés resolver eso y mostrar que hay diferentes posibilidades, podrías agarrar y decir, bueno, en función de la relación entre B y delta P, puede ocurrir este caso Claro. o este caso, ¿sí? Bien. Y Profe, entre entonces, medio todos los perfiles son válidos, siempre y cuando vos después, cuando hagas el gráfico de esfuerzos, Claro, lo tenga que coherencia. dibujes tenga Ujú. coherencia de un lado y del otro. la Claro. coherencia sería saber que en el máximo de la velocidad el esfuerzo es cero. Exactamente. Exacto. Es la Es lo única único. consistencia que hay que mantener. Y los En este signos, Y gráfico los sí, signos de los cortes. Claro. claro. Y Está los bien. signos. Los Buenísimo. signos. A ver, esta recta, si yo acá dibujara una recta, y lo otro, como si ser yo, el naranja, es una sí, condición muy particular que se claro. da para una condición de acuerdo al delta P y a No, la el naranja velocidad. no, Miriam, el amarillo. Ah, sí, yo lo Este veía amarillo. como naranjita, Ah, ¿este dale. de acá se ve naranja? Sí, pero Sí, se bueno, ve ese medio Ah, naranja bueno, y el de está al Es lado bien. más medio como rojo. naranjita, naranja, Ah, está amarillo. bien. Bien. En mi computadora se ve esto más amarillo y esto más naranja. No, eso sí, igual, a mí sí, dale, yo también. Pero bueno, puede ser la transmisión por Skype o el sí. monitor. Bueno. Pero bueno, Pero esa, este es el que decía Miriam. Esto es re particular. Ahí estás ¿Sí? diciendo que la presión no influye, básicamente. sí, No, O es, sea, influye. influye poco. Está diciendo que el esfuerzo es cero acá. Este punto, ¿ves? Que cae en el esfuerzo cero. Claro. Eso es re particular.
Es para un Ah, valor está bien, ya exacto del entendí. delta P que tiene una relación con la velocidad. Es un valor muy exacto. Que, a ver, y yendo a esto, porque muchas veces nos pasa que después cuando analizan, cuando hacen un Bingham sobre esto, ya dibujan eso y ya condicionan mucho el problema, porque fíjense la diferencia. Ahora Miriam lo va a explicar mejor. Pero si yo tuviera un Bingham acá, mi Bingham, en realidad, o sea, el Bingham quedaría con esta parte como si fuera un flujo tapón. Voy a poner, a ver si lo puedo poner más grueso. Claro, con B constante. ¿Sí? Esta parte quedaría con un flujo tapón. Eso haría que en esta sección, o sea, entre 0,4 y 0,8, o sea, en esta sección, el esfuerzo no esté definido, ¿sí? Entre 0,4 y 0,8 para el azul. Acá no estaría definido, ¿sí? Pero tengo, ¿cuántos tramos tengo de mi función velocidad? Tengo un tramo sería entre, perdón, vamos a arrancar por abajo, entre 0 y 1 o y 0 tendría un tramo. Después, entre I0 e I1 tendría otro tramo y entre I1 y E tendría mi tercer tramo. O sea, tendría una función en 3 tramos. ¿Sí? Bien, si hiciéramos lo mismo para la amarilla, en realidad insertar. Si hago lo mismo para la amarilla, mi flujo tapón estaría Profe, te hago una ahí. consulta. Sí, Viste que, o sea, justo en este caso en específico que hiciste este tampón, estás diciendo que la velocidad, digamos, la de arriba, justo es sí. la misma ecuación que la de abajo, o sea, el tercer tramo, ¿o no? En No, este caso. no. Y pero y Porque el justo se problema no es une. simétrico. Son continuas, pero no es el mismo. O sea, no sé si continuas, pero comparten que en el No, lo punto que de pasa que X. no, tienen un signo distinto del esfuerzo. No, ya sé, pero digo, Ah, está bien, yo te entendí. ¿Entendiste? Sí, sí, Entonces yo las te tenés entendí. que, tienen condiciones de contorno distintas. Está bien. ¿Sí? Igual después nos metemos en Bingham porque si no Dale. va a ser medio un lío. Sí, lo Pero a lo vamos a que voy seguir es que, ahora sí, y la clase que viene también los vamos a seguir. Más vale que sí, vayan fijando por partecitas, pues si no les vamos a embrollar todo. sí. A lo que voy es que si esto fuera un Bingham, el azul tendría una función en 3 tramos. Y si me quedo con el amarillo, que es un caso particular, o con el naranja incluso también, o sea, en el naranja podría decir que directamente todo se mueve y es un newtoniano, y es todo fluido newtoniano. Porque si digo que mi tau cero es menor a este valor, se está moviendo todo el fluido como newtoniano. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, en realidad lo que uno tiene que hacer ahí es decir, bueno, cuando resuelvo esto, me quedo con el caso más general, no con el caso más particular. Bien, entonces, volvamos al newtoniano. Esta recta, ¿qué tipo de pendiente tiene? Esta que dibujé acá. Cuando yo pongo una recta así, que sale del 0, 0, ¿qué tipo de pendiente tiene? ¿Positiva o negativa? Positivo, ¿no? Positiva, bien. Entonces, esta parte de la velocidad, ¿qué tipo de pendiente tiene? Positivo. Positiva. Y, Claro, ella es negativa. y esta parte es negativa, ¿sí? Entonces, eso también es ser consistente, ¿sí? Yo acá tengo esfuerzo positivo en esta parte y esfuerzo negativo en la parte de arriba. Perdón, esto está al revés. Acá tengo un problema de signo, me parece. En parte se entiende. Sí, pero esto es negativo, tiene que tener le falta un menos al esfuerzo. Bueno, eso es lo que
Bueno, y ahora tendría que arrasar todos los gráficos. O hacer así. Copiar. Multiplicar. Bueno, es más, lo que podemos hacer es esto. Está arriba del i. Se tendría que estar arriba del i. Un segundo, ¿eh? Así ya después hice los... Y este, sí, fijo. Cinco, listo. Quince. Entonces, el 5 tiene que estar fijo. Ah, ahí está. Ahora sí. Bien, lo que hice fue que generé 4 gráficos distintos, así podía... Bien, entonces, derivada positiva de fuerza negativo. Bien, eso que me acaba de pasar, por poner rápido las ecuaciones en el Excel, es lo que
tienen que chequear, ¿sí? Hay que hacer ese chequeo de decir, porque el gráfico lo ven y decís, está bien el gráfico, tiene la forma que tiene que tener. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es chequear a ver si realmente esto está bien. Entonces tenemos, la pendiente esta es positiva, entonces el esfuerzo tiene que ser negativo, ¿sí? Además de que la forma se vea como corresponde. Hay que hacerlo ese chequeo. Bien. Y acá lo que hice fue generar los 2000 menos 2000. Así puedo hacer más comparaciones. Menos 2000, entonces tengo todos los gráficos puestos en el mismo lugar. Menos 1000, 0, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Si hiciéramos perfil de... Si hacemos desaparecer ahora el perfil de presiones, el perfil de presiones ya lo hice desaparecer acá. Y empezamos este lo vamos a dejar todo en 0. Y empezamos a aumentar el perfil de velocidades. 0,5.01. 0,5 y 1. Fíjense que en realidad acá lo único que pasó es que cambió el valor del esfuerzo, ¿sí? Y este gráfico obviamente se fue corriendo desde 0.01 hasta 1. Creo que es el más sencillo, ¿no? Es el que más se entiende. Sí. Perfecto. Y ahora, ¿qué pasa si involucramos a la gravedad? Bueno, no nos fijamos qué pasa si metemos la presión al revés. Vamos a ponerle 5000 para el otro lado. En este, y vamos a hacer lo mismo para los demás. 5000, 5000, 5000. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es? Este es el más chiquito. Se ve que 5000 es poco. 10.000. Ahí ya tenemos un flujo por presión que va hacia la izquierda, ¿sí? Tenemos nuestro 0 acá, entonces tenemos una componente que va hacia la izquierda y una parte que va hacia la derecha, que es flujo por arrastre, ¿sí? Que es la parte de la componente del flujo por arrastre. Y si se fijan, acá yo hice al revés, fijé el valor de presión y moví la velocidad con la que arrastra. Entonces fíjense la influencia que tiene en el azul, el arrastre, y cómo ahora, como aumenté 10 veces el factor de arrastre, se fue hacia la derecha, o sea, y ya casi que es imperceptible el efecto que tiene la presión. ¿Sí? Sí. Pero, sin embargo, si venimos acá, esto no es una recta, no es una constante, es una recta. ¿Sí? Entonces, no tiene influencia acá, pero sí tiene un montón de influencia acá. ¿Sí? Bien. Vamos a placas planas. Seguimos en placas planas, pero ahora lo que tenemos es que una de las superficies, o sea, tenemos una sola placa abajo y la placa de arriba está en contacto con el aire. Entonces, ¿ahí qué cambia? Que el tau es 0 arriba. Bien, que el tau es 0 en contacto con el aire, ¿sí? Entonces, en este caso, le voy a sacar el título del gráfico. En este caso, entonces, vamos a ponerle a la velocidad, vamos a ponerle presión. 1000. Bien. A ver si debería tener el mismo problema. Esto tiene derivada negativa y el esfuerzo está al revés. Porque como está copiado del otro,
Bien, entonces, fíjense que acá llegó con derivada 0. ¿Sí? O sea, con valor de esfuerzo 0. Bien, ¿y qué pasa si en vez de tener presión tengo flujo por arrastre ahí? O sea, tengo que la placa abajo se mueve con velocidad 1 o igual 1 metro por segundo. ¿Cómo creen que va a ser el perfil? No va a ser parabólico ya, ¿o no? ¿Y cómo va a ser? Lineal. Sí, Si no en realidad, tenés presión. bien, en realidad le voy a poner presión 0 y vamos a ir con velocidad 1 metro por segundo. Tengo un ¿Está bien eso? A ver, pensemos. perfil plano de velocidades. O sea, todo mi fluido se mueve con velocidad 1. ¿Está bien? ¿O cometí algún error? Que me puede pasar, ya vieron que me puede pasar, ¿eh? ¿No tendría que tener otra forma eso? Digo, porque si abajo tenés... Claro, no puede ser la derivada, la integral de una constante no puede ser una constante, ¿no? No, porque digo, solamente tenés tau 0 arriba en el contacto con el aire. Con la placa tenés que tener algo, ¿no? O capaz me estoy confundiendo. Bien. A ver, piensen esto. La ecuación de gobierno, digamos, cuando tenés flujo por arrastre es una línea recta. ¿Sí? Por eso no es una constante. Bien. Si yo quiero hacer una línea recta que tenga derivada 0 en un punto, básicamente estoy diciendo, ¿qué estoy diciendo? Que la pendiente de esa recta es 0. Si Está la bien. pendiente de esa recta es 0, lo único que me queda es una constante, que es la ordenada del origen. ¿Se Y entiende? pensemos a ver en las condiciones de contorno, a ver si lo entendemos también. Cuando estamos contra la placa, ¿cuál es la velocidad que tiene el fluido? B1. V1, Oh. la velocidad con que se mueve la placa. Cuando estamos en la interfase entre fluido y el aire, ¿cuál es la condición de contorno? Que tau sea 0. Exacto, Que la derivada de la velocidad es nula. es nula. A ver, ¿cómo podríamos tener un perfil de velocidades distinto? Nosotros teníamos una variación lineal en la velocidad porque la placa de arriba estaba en reposo y estaba frenando el fluido. Ahora no hay nadie que lo esté frenando, ¿no? Porque rozar contra el aire es mucho más fácil que lo que le cuesta rozar entre las mismas capas de fluido. Entonces, arriba no hay nadie que me frene. Ah, mira, ahí tenés el de las dos placas para mostrar las dos placas sin delta P. Ahí le saqué el delta P y ahora voy a poner lo mismo en todas, así se ve un solo gráfico. Ahí tenemos. Por ahí se movía. Voy a hacer al revés, voy a hacer al Sí, revés. que se mueva la de abajo. Sí. A ver. Esto era lo que teníamos, nuestro perfil de velocidades cuando estábamos entre dos placas. Se movía la de abajo y la de arriba estaba en reposo, entonces me estaba frenando el movimiento del fluido, ¿no? Porque esa placa estaba quieta y entonces las capas que estaban contiguas a la placa superior tenían que estar frenadas por esa placa. Iban a estar con velocidad 0 la que esté más pegadita. ¿Se entiende este perfil que está mostrando Agustín? ¿Por qué teníamos esta variación lineal? Ahora cuando vamos al otro perfil, cuando estamos en contacto con aire, no hay nadie que nos esté frenando arriba. Entonces por eso que todo el fluido se mueve con velocidad constante, que es la velocidad con que se mueve la placa inferior. Luego, si todo el fluido se mueve con velocidad constante, ¿cuánto vale su derivada? La derivada vale 0. Y va a valer 0 tanto en la parte superior como en toda la capa que tenemos de fluido. En todo el fluido la derivada vale 0, porque la velocidad con que se mueve es constante. Esto es equivalente a tener sobre una placa, una bandeja, nosotros tenemos agua y la estamos moviendo lentamente, la movemos hacia adelante.
Entonces Perdón, Miriam, Sí. y ahí hay que aclarar, porque cuando uno lo piensa eso al toque dice, bueno, pero si yo muevo la bandeja y tengo agua arriba, se me cae. No, lo que No, estás pensando ahí es es el muy grande. transitorio de arranque. Y además o sea, lo que normalmente se piensa ahí es el transitorio de arranque. Ahí la bandeja ya arrancó a moverse y vos ya la estás llevando en estado estacionario, ¿sí? Siempre a la misma velocidad, no hay ningún cambio en absolutamente nada, ¿sí? Claro, tenemos una bandeja que se viene desplazando así, es muy grande en sus dimensiones como para que no se caiga, no se escurra el líquido. Y entonces viene andando y vamos llevando, nuestra bandeja vamos llevando todo el líquido acá arriba y lo vamos desplazando. Y se mueve con la velocidad de la bandeja. No hay nadie que nos esté frenando por arriba para que el fluido tenga una variación de velocidad. Obviamente es una capa de fluido que es pequeña, que está sobre la bandeja, ¿sí? No estamos una dimensión muy grande, sino que es una capa de fluido pequeña que la vamos trasladando. Profe, si vos tenés una capa, como decirte, bien gruesa de líquido, ahí ya las mismas láminas, digamos, del fluido laminar se ejercerían como algún tipo de fuerza entre sí para ir cambiando la velocidad, ¿o no pasa nada? Lo que tenés, si es muy grande, Tenés el efecto de la presión. claro, y también Hacia puede abajo. haber la parte de escurrir para los costados. Claro, pero lo que voy es como que en general, que se supone que nunca las mismas capas de agua entre sí se generan algún tipo de freno o de impulso entre sí mismas, digamos. Bueno, justamente No. O sea, sí, pero, o sea, a ver, sí, la de abajo en realidad está moviendo la de arriba. claro, eso iba a decir, o sea, sí transmiten el movimiento en tanto que, o sea, en cuanto a que si vos tenés la capa de abajo, va, la bandeja moviéndose, ese movimiento se va transmitiendo capa a capa. Claro. Pero no es que la que estaba arriba, que estaba quieta, ejerce algún tipo como de Voy a buscar algo. resistencia al movimiento, ¿no? No, porque estamos suponiendo que el roce con el aire es despreciable frente al roce que tenés entre las capas de arriba. Entonces el aire no te frena. Claro. Bien. Claro, para que pase eso que digo yo, tendrías que tener arriba una velocidad opuesta. Claro, tener algo que te esté frenando o Sí, como estar si tuvieses otra placa con una velocidad opuesta a la velocidad de la placa de abajo ahí, quizás. o con un líquido mucho más viscoso, algo que te esté Claro. frenando al movimiento. Bien, bien. Esto es un mazo de cartas, ¿sí? Ahí está, mira. Si yo el mazo de cartas lo agarro de abajo y lo muevo, esta carta de arriba no le ejerce ninguna influencia a las de abajo. En realidad lo que está pasando es que las de abajo, ¿sí?, le generan roce a las de arriba, y como esto está en contacto con el aire y el roce con el aire es despreciable, o no Profe, se te existe, ve chiquitito, ¿sí? porque te estás compartiendo pantalla. Ah, deja de compartir así aparece más grande. Ahí estamos. Sí. Bien, mazo de cartas. Entonces, si yo lo apoyo, no tengo una bandeja, pero a ver esto. Otra vez. Nos fuimos al modo. Nos fuimos, modo conjunto. Este acuario. Ahí está. Bien, si yo tengo esto apoyado arriba de una bandeja, yo lo muevo, ¿sí?, y si lo muevo a una velocidad constante todo el tiempo, siempre constante, sin variaciones en ningún sentido, acá con la mano es imposible, pero imaginen, o sea, lo que tienen que pensar es eso, es una situación muy idealizada, ¿no? Las cartas, no sé, esta carta de arriba no le va a generar nada a la de abajo, ¿sí? Ahora, si yo pongo algo arriba, lo que va a empezar a pasar es que, ¿ven cómo se empiezan a correr las cartas? Yo estoy dejando la mano quieta arriba y lo que genero es que acá obviamente que estoy haciendo cualquier, o sea, la idea que se entiende, y además sería un transitorio de arranque esto, ¿sí? Pero lo que empieza a pasar es que como yo estoy frenando la de arriba no se puede mover, entonces la de arriba frena a la de abajo. ¿Cuánto? No la va a frenar del todo, la va a frenar un poco, y así hasta la última. Entonces la última carta tiene que tener la velocidad de la placa, y la primera carta tiene que tener la velocidad de mi mano. ¿Se entiende? Sí, por eso yo ya.
ya había quedado en que, claro, para que te pase que lo de arriba se frene o algo, tenés que tener o una placa arriba, aunque sea quieta, o una placa en velocidad contraria. Exactamente, Sí sí. o sí. Bien. Bien. Este ejercicio es, o sea, vuelvo a compartir. Comenzar a compartir. Este es un caso típico que ponemos en los exámenes, ¿sí? Porque si bien es muy sencillo, si uno quisiera resolver las ecuaciones, es muy sencillo, porque en realidad como tenemos que, si venimos acá, un segundo, venimos acá, olvidémonos de la parte naranja, ¿sí? Perdón, de la parte de velocidad, nos quedamos solo con el esfuerzo. Nuestra condición de contorno en este caso es que en este punto el esfuerzo es 0, pero nuestro esfuerzo es una constante. Con lo cual, si nuestro esfuerzo es una constante y en este punto es 0, nuestro esfuerzo en todos los puntos es 0. ¿Se entiende? Profe, Sí. perdón, yo ahí no me doy cuenta por qué el esfuerzo es constante en este caso. ¿En este caso? Sí. Porque la derivada de una recta es una constante. Ah, claro, ya teniendo en cuenta la velocidad. Claro, Ah, por eso. Es que bien. igual cuando integrás, si vos salieras de los microbalances en función del esfuerzo, lo que te queda es que tau es igual a C1, en realidad, cuando haces eso. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien. Traten Si- de si- hacerlo analíticamente, de resolverlo, Claro. y así les queda bien fijo. ¿Sí? En el ejemplo de la placa con movimiento que está en el video, cuando lo hacemos, tipo te queda B por U sobre el ande, ese es el, Claro, digamos, te así, queda lineal ahí. claro, El corte rodón te queda constante. les queda una constante. Claro. Entonces, si la constante tiene que cumplir que en un punto valga 0, tiene que valerlo en todo. Exactamente. Y si el esfuerzo es 0, entonces la pendiente de esta recta tiene que ser 0. Y si la pendiente es 0, me queda que la velocidad es una constante. Entonces al final terminás en este caso. O sea, lo hagas como lo hagas, ¿sí? Lo pienses como lo pienses, llegarás a la misma situación. ¿Mm? Resuélvanlo a mano y van a ver que es facilísimo de resolver y Sí. les va a terminar de cerrar y ya les queda fijo el tema. Bien, vamos a... bueno, acá lo que puedo hacer, que todavía no metimos, es la gravedad. La gravedad le vamos a poner 9.8. Es lo mismo que si tuvieran el delta P. Exactamente. Acá, chicos, no estamos, al poner la gravedad, deberíamos haber girado el problema al cambiar Sí. de coordenada. ¿Por qué está esto? Sí. Profe, ¿cómo dijiste? O sea, en vez de poner la gravedad negativa, decís de dar vuelta de gráfico. Porque para que la gravedad Ah. exista tenemos que estar en coordenada en una geometría vertical. Ah, en Estamos ese sentido, está. Sí, Claro, pensé que te referías a girar todo el gráfico, me ponerle un claro. menos. No, no. Ahora sí. Acá estamos mirándolo como si Claro, fuesen sí, placas sí. horizontales. Sí, girar El el ef- X y el Y, por así decirlo. Claro, el efecto de la gravedad es similar al efecto del delta P. Sí. Bien. Pero fíjense, le puse la gravedad, pero sigo viendo el perfil exactamente igual casi. No cambió nada. Y claro, tenía puesta la velocidad en un valor muy alto. Claro. Entonces, ahora sí. ¿Sí? Ahora tenemos un perfil que básicamente es similar a lo que sería un perfil por presiones. Lo único que ahora lo tendrían que pensar como que tengo la gravedad yendo hacia la derecha, o su problema habría que girarlo 90 grados y ponerlo hacia vertical.
¿sí? Bien, entonces, al final la forma que tiene la ecuación es exactamente igual que la forma por presión, y lo que va a terminar pasando si yo le agrego una de las dos placas con una velocidad, ¿sí? Me fui otra vez a 0.0, no, 0.2, vamos a ponerle. Muy grande también eso. Sí, se ve que es muy grande. Bien, ahí se ve que está la influencia de la gravedad en este. ¿Sí? Olvídense de todos los otros, le voy a poner 0 a todos los otros. Le pongo 0,5. Ahí está. Apenita si le hace algo con Sí. los valores. Vamos a... Claro, nosotros con que seamos coherentes con lo que dibujamos estamos bien, porque no sabemos. O sea, si no sería por estos gráficos que está haciendo Agustín, no sé cuánto influye la gravedad sobre la velocidad de la placa. Exacto. Exactamente. Sí, fíjense que la influencia para esta situación es extremadamente baja. Ahí sí, ahí recién, ¿sí? Pero fíjense el valor que tuve que poner de velocidad. ¿Sí? Y esto en realidad tiene mucho que ver obviamente, con la densidad, porque como es ρ por G, si yo subo la viscosidad, la densidad va a aumentar también ese parámetro, pero tampoco no existen líquidos con una densidad tampoco de 100 kilos por metro. No, esto es kilos por metro cúbico, esto tiene que Sí, estar en 1000. sí, le pusiste una densidad. Ahora sí. Le puse una densidad que era muy baja. Sí, Le había puesto en gramos por... casi aire. Sí. Ahora sí. Bien. Ahora tiene un sentido más. La densidad del agua. Ahí está. Y la viscosidad, no sé qué pusiste. No lo veo. Pascal por segundo, dice. Tendría que ser un centipois. Bien. Ahora sí, fíjense. Si le agrego que se mueve la placa de abajo, llegamos a una situación parecida, justo llegamos al caso donde tenemos esfuerzo casi Sí. cero, no es cero, pero es casi cero en el contacto con la placa. Esto tendría que ser 0,1, ¿no? Si no me equivoco. Hay que hacer los pases de cuenta, yo nunca me acuerdo. 0,01. Doble 0,1. Doble 0,1. Sí, si no me equivoco. Bien. Y ahora fíjense que en realidad ahora lo que pasó fue todo lo contrario. Bajamos la viscosidad y entonces ahora tenemos solamente aporte, o sea, como que al final la velocidad no tiene ningún tipo de influencia en este gráfico. ¿Sí? No, vamos a poner así, hacemos los dos gráficos. Fíjense, entre uno y el otro. Profe, no llego a leer, o sea, ahí le sacaste la velocidad a los dos. No veo si los No, dos tienen velocidad cero. los dos tienen la misma No llego a ver los velocidad en la numeritos. placa de abajo. Está bien, pensé que decía ¿Sí? cero. En la placa de abajo los dos tienen la misma velocidad, que es 0,5. La diferencia entre el gráfico azul y el gráfico amarillo es que en el gráfico azul la viscosidad es 1 pascal por segundo y en el gráfico amarillo es 0,001 pascal por segundo. Claro, fluye mejor. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si le sacamos la gravedad? ¿Qué creen que va a pasar con...? Vamos a poner un valor más alto de velocidad. Vamos a ponerle
20. Así aparece la influencia de la velocidad. 20. Este lo voy a bajar para que no lo vean. Bien, ¿sí? Ahí está más claro. Tenemos mucha influencia de la gravedad en el amarillo, porque tenemos una viscosidad muy baja, y en el azul tenemos... con razón. Y en el azul tenemos poca influencia porque la viscosidad es muy alta, entonces tenemos casi todo flujo por arrastre. Bien, ¿qué pasa si saco la gravedad ahora y me quedo con esta variación de la viscosidad y solamente con flujo por arrastre entre dos placas planas? ¿Cómo creen que van a ser los perfiles? ¿O cuál creen que va a ser la influencia de la viscosidad en esos perfiles? En realidad no puede ser que tengan lo mismo porque los van a arrancar y terminar en la misma velocidad. O sea, arrancás en cero, terminás en la cada misma diagrama- velocidad y tenés una recta. O sea, hay una sola recta que pasa por 2 puntos. Exacto. ¿Sí? Con lo O sea cual que no es importa, exactamente no así. importa que tan viscoso sea. No. Depende, o sea, importa si tenés efecto de la gravedad. Si no, No, tenés en efecto. flujo por arrastre no importa. En Claro. arrastre, en arrastre. Y si, Si profe, tenés presión o si tenés gravedad, sí te importa. Si tenés solo arrastre, no te importa. ¿Y qué es lo que te modifica la viscosidad en ese caso? ¿En cuál de los dos, perdón? Ah, eso, los En arrastre, esfuerzos. digo. En esfuerzo, claro. El esfuerzo. ¿Sí? Está bien. Me va a costar más mover la placa la placa que se mueve a 20 metros por segundo, me va a costar más moverla en el caso de que tenga un fluido muy viscoso que en el caso de que tenga un fluido muy poco viscoso. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero al final, como tengo una recta entre dos puntos, la forma y el perfil de velocidades va a ser exactamente igual. Solo voy a tener que hacer una fuerza mucho más grande para lograr la misma velocidad. Esto me lo voy a llevar. Profe, ¿podés poner un caso con, por ejemplo, gravedad para un lado y diferencia de presión para el otro? Sí. Vamos a ponerle 1000. Vamos a ponerle 0 acá. Sí. 0. 0. Bien. 1000. Bueno, vamos a hacer así. Gravedad 9.8. La gravedad la dejamos fija para todos. Y tenemos 1000. ¿Por qué no me queda? Ah, porque uno tiene más viscosidad que el otro. Vamos a fijar la viscosidad también así. Eso no es un parámetro. Y 1000. Bien. Básicamente, fíjense lo que pasó. 1000, 5000, 10.000. Fui. 20.000. ¿Sí? La gravedad va hacia la derecha, la presión va hacia la izquierda. No cambia el perfil va a ser parabólico. Lo único que cambia es que se va a reducir con respecto de, con respecto del caso donde le podría poner un 0 acá. 0. ¿Sí? O sea, la línea azul es sin presión. ¿Sí? Claro, sí. Y lo que te empieza a generar es que como que te lo frena, la presión te lo está frenando hasta que en un momento lo da vuelta y la gravedad está frenando a la presión. Claro, pero ahí en general siempre, bueno, como tenés velocidades cero en cada una de las placas, siempre es como que está todo de un lado, todo del otro. Está todo de un Exacto. lado, todo del otro. Sí. Es lo que pasaría si tenemos las dos placas verticales o una tubería Claro. y tenemos la gravedad que lo tiende a tirar para arriba y hacemos un delta P para que ascienda. Si el delta P es muy pequeño, va a seguir cayendo. Y cuando venzamos a la gravedad, el fluido va a empezar a subir. Claro. Y si vos le pones una placa en movimiento, dependiendo del lado, es si se va para un lado o para el otro, digamos. Sí,
si el perfil Es se que- hace más así o más así. Claro. Bueno, gracias. Es que en realidad, si ustedes miran la ecuación, no importa, está acá la ecuación, no importa. La ecuación tiene una forma que es algo por i cuadrado, ¿sí? Más una constante por i más una constante. El término de presión y de gravedad están juntos en todas las partes de la ecuación, ¿sí? Es como que está. El término es delta P sobre 2 mu L menos rho GZ sobre 2 mu, todo eso por i cuadrado. Entonces, básicamente es como que esas dos componentes forman una sola constante, ¿sí? Entonces, al formar una sola constante, básicamente, y va una en contramano de la otra. Así, por definición de cuando están los ejes puestos de forma normal. Entonces, lo que te genera es que si existen las dos, bueno, y están en sentidos opuestos, se van a cancelar y al final la forma de la ecuación va a ser exactamente la misma, solamente que más chica. Si están las dos para el mismo lado, más grande, ¿sí? Claro. Bien. Y en el caso este de que tenemos contacto con el aire, si ponemos presión, ¿qué pasaría? Me voy a llevar esto. Ponemos presión. ¿Qué pasa? Si le agregamos... Va a aparecer la forma parabólica, ¿o no? Exacto. Va a aparecer la forma parabólica, pero ¿de qué Sí, pero forma? no va a llegar a su máximo justamente en el punto donde está con contacto con el aire. Exactamente. ¿Sí? Claro. Tengo el máximo de la función acá y tengo el cero de la función esfuerzo donde tengo el máximo de velocidad. ¿Sí? Bien. Y algo que hablamos el otro día, no me acuerdo con quién fue que lo hablamos, pero hay que tener en cuenta que un máximo o un mínimo en la función no quiere decir que sea el máximo valor de la velocidad. ¿Se entiende la diferencia? Entre máximo valor o velocidad máxima respecto del máximo de la función. Claro, sí. Por Si ahí yo- cuando estás con las cilíndricas, ahí con, no sé qué tenés. Igual si le pongo acá menos 1000, creo que ahí queda. O sea, lo que cambia es que cuando vos tenés un máximo de función, la derivada es 0, pero cuando vos tenés un máximo de velocidad que no es igual al máximo de función, no tenés una derivada igual a 0. Es esa la Claro, diferencia. hay que distinguir Claro. entre máximo y mayor valor, Claro, Claro, ¿sí? eso. El máximo es derivada nula claro. y el mayor valor no Sí, significa derivada nula. claro, exacto. Exactamente. Que Entonces, eso pasaba cuando estaban los dos cilindros que giraban. Teníamos un mayor valor de la velocidad, pero no existía un máximo. claro. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el mayor valor de la velocidad? Voy a subirle lo... Ahí donde toca la placa abajo. Exactamente, que es 100. Sí. ¿Sí? Pero no es un máximo. Pero no es un máximo de la O sea, función. la derivada no es 0. El máximo de la función está en 0. Claro. ¿Sí? Que no Bien. es un mínimo ahí o Un no. mínimo. En este caso es un mínimo. Sí, Claro. sí. O sea, es como ver la Que- función al revés, poner. O sea, es un punto crítico, pero bueno, No, en este caso es un mínimo. no, ojo, no es como ver la función al revés. Es, acá tengo derivada nula. Entonces, esto es un máximo o un mínimo. Acuérdense matemática 1. Ah, ¿sí? está bien, listo, ya está. Sí. En cambio, acá no tengo derivada nula. Acá lo que tengo es el valor más grande de esa función dentro del intervalo de aplicación de la función, que es estas dos placas, o esta placa y el aire. ¿Sí? Incluso si esto lo doy vuelta, ahora va para el otro lado. Bueno, ahora eso está, vamos a ponerle menos 100, así. Bien. En realidad, si uno dice, bueno, ¿cuál es el valor más grande de la velocidad? Y no es 0. En realidad, en 0 no se está moviendo. Y este fluido se está moviendo con velocidad menos 100 metros por segundo con la placa abajo.
Entonces, en módulo, el valor más grande de la velocidad es el que está en contacto con esta placa. ¿Sí? El signo me está dando una dirección nomás. ¿Se entiende? Esto es algo que muchas veces lo encontramos como un error, que el mayor valor de la velocidad le asignan un esfuerzo nulo y no tienen en cuenta lo que es un extremo en la función, una derivada, con respecto a un valor en un punto particular. Y claro, o sea, el cero de la función esfuerzo lo tengo acá arriba, que es donde tengo el máximo, o el mínimo, en este caso es un máximo, de la función velocidad. ¿Sí? Pero es el máximo de la función, no es el máximo valor de la velocidad. En este caso, el máximo valor de velocidad lo tengo acá abajo, aunque tenga valor negativo, que es menos 0. ¿Sí? Porque en realidad eso es arbitrario. Si yo hubiera puesto el eje al revés, este valor es positivo. Lo único que me está diciendo el signo es hacia dónde está yendo la velocidad. ¿Se entiende? Claro. Bien. O sea, las velocidades, acuérdense que las velocidades son magnitudes vectoriales. ¿Sí? Entonces, cuando quiero comparar qué vector es más grande, lo que se compara es el módulo. Y en este caso el signo lo que está representando es la dirección. ¿Sí? Sí, con eso les hago una pregunta, porque, por ejemplo, me generaba un poco de duda que a veces cuando miramos, digamos, el signo que tiene, por ejemplo, la derivada de la velocidad para sacar el signo del esfuerzo, cuando nosotros tenemos, digamos, velocidades negativas, uno dice que la velocidad es mayor cuando es menos negativa, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando vamos Sí. recorriendo, porque Es que justamente los números más grandes son los más cerca del cero, por así decirlo. Pero es que para tu sistema de referencia eso está bien. Claro, pero si a mí vos me preguntás cuál es la velocidad máxima, no te voy a decir la máxima positiva, te voy a decir la máxima en módulo, Está a bien. pesar de que yo use el otro razonamiento para ver si es positivo o Sí, negativo. Ok. pero está bien eso. Porque Sí, sí, de me vuelta, parecía, pero el bueno, signo lo que te está determinando es una dirección. Y en tu claro. sistema de referencia, vos ese signo lo usás para calcular la derivada. Pero después las velocidades son magnitudes vectoriales. Claro, no, no, Entonces el solo me signo. confundía que quizás cuando recorríamos, como decirte, Mm, ponele en este, justamente cómo quedó esto. Que decimos, bueno, sí, vamos subiendo en posición en el eje vertical y la velocidad va haciéndose más grande. Cuando en sí, realidad, si lo pensás por módulo, se te va haciendo más chica, pero en cuanto a signos se sí, te va haciendo más grande. sí, Entonces ahí dije, bueno, y si me piden la máxima, le voy a dar menos 100, no le voy a dar velocidad cero, porque no tiene ningún tipo de sí, sentido. Claro, sí. bien. Bien. Bueno, vamos a cilíndricas un segundo. Esto, ahora, en realidad, para ver este gráfico, o sea, esto es cilíndricas. Tengo radio 0 acá, tengo radio R1 acá en este punto acá afuera, ¿sí? Entonces, en este caso, como adentro del tubo no tengo nada, lo único, o sea, mi condición de contorno es que la velocidad en el punto de acá arriba es igual a la velocidad del tubo y que en este caso, en el centro, tengo simetría de revolución, con lo cual la derivada es nula. ¿Sí? En este ¿Sí? caso, ¿qué tenés que estar aplicando? Estoy aplicando presión. Presión. Lo voy a hacer con... Y en este caso no me equivoqué con los esfuerzos, me quedó bien. Tenemos derivada negativa, con lo cual el esfuerzo es positivo. ¿Se entiende el dibujo este? Sí, perfecto. No entendí lo de qué significa simetría de revolución. Simetría de revolución es que yo acá tengo mi eje, que es el centro del tubo. A ver si contorno de la forma. Ahí tendría el R igual a 0. Y lo pongo así. Contorno de la forma. Rayas. O sea, entiendo por qué está ahí el punto, pero no entiendo qué Bien. sería simetría de revolución. Simetría de revolución es que agarro la línea esa y le hago una revolución, como si fuera en álgebra 2, cuando veían. ¿Sí? O sea, si yo tengo una línea recta
y le hago una revolución alrededor de un eje, lo que tengo ahora es un tubo, ¿sí? O en realidad un cilindro. ¿Se entiende? Sí. Eso es simetría de revolución, que tengo, o sea, en coordenadas cilíndricas, ¿cuáles son tus ejes? Tenés Z, en este caso tenés Z acá hacia la derecha, ¿sí? Tenés R, que está puesto hacia arriba, ¿sí? Y el tercer eje es Tita, θ, profundo, ¿sí? sí. Bueno, simetría de revolución quiere decir, yo hago de esta línea que tengo acá dibujada, la proyecto para todo θ. ¿Sí? O sea, Claro. voy dando vueltas con todo θ y voy generando una superficie. Sí, Bien, ese va a ser mi perfil de velocidades. ¿Mm? claro. Bien, genial. A ver si puedo hacer algo. Ahí está. Como si hiciera esto. ¿Sí? Que ese es el perfil completo. Claro. Yo estaba dibujando medio tubo, estaba dibujando hasta el eje simétrico y hasta el eje de simetría, y ahora cuando le haces la revolución, en realidad no te queda esto, sino que te queda toda una superficie. ¿Sí? Pero si uno viera el corte en esa sección, lo que vería sería esto. Sería radio 0,1 tiene que tener el mismo valor que radio 0,1 con θ 180. ¿Se entiende? Sí, ya entendí, Joyo. ¿Todos entienden esto? ¿Alguien tiene una duda? Porque esto es algo clásico también de error de examen. Que a este punto le asignan un menos algo. Esto no es menos, esto sigue siendo el mismo radio. Lo que cambió fue θ, que θ estaba acá arriba, está en θ 0, y acá abajo está en θ 180. ¿Se entiende? El radio cambia entre 0 y R, mayúscula, el radio total del cilindro. No tenemos, recuérdenlo, entre menos R y R. Siempre es entre 0 y R mayúscula el radio del tubo. Voy a hacer algo. Fusion. Todos los años lo corregimos en el primero, segundo o tercer parcial, aparece el radio negativo. Bueno, este lo borro porque ya no me va a servir. Bien, acá en realidad, en tubos, si tengo un tubo, no tengo muchas chances de tener muchas formas distintas, porque a lo único que le puedo agregar velocidad es vamos a arrancar de cero. No tenemos ningún tipo de flujo, el fluido está quieto, y ahora muevo el tubo con una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Y qué es lo que pasa? Se mueve todo el líquido que está dentro del tubo a la misma velocidad que el tubo. ¿Sí? Similar a lo que pasa en placas planas cuando tengo 0 acá y tengo una velocidad. ¿Sí? Si tengo el contacto con el aire, acá la condición de contorno acá es que la derivada es nula acá, en el contacto con el aire. ¿Sí? En cilíndricas, la derivada es nula en el centro por simetría, con lo cual al final, el resultado final es que si yo no tengo nada que me genere movimiento dentro del tubo, si muevo el tubo me llevo el agua o el líquido. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, se Bien. entiende. Bien, con lo cual la velocidad no va a tener mucha influencia. O sea, sí me va a marcar ¿sabes? Si yo agregara un delta P, me va a marcar que ahora no tengo un 0, sino que la velocidad sale desde un cierto valor. Pero no va a tener mucha influencia en la forma del perfil de velocidades. ¿Sí? Entonces, si ponemos un delta P, lo que voy a tener es un perfil parabólico.
en esta parte que estoy dibujando yo, voy a tener solamente una como media curva y la otra mitad se completa cuando uno hace la simetría, ¿sí? Entonces ponemos 1000, por ejemplo, y lo que voy a tener es un perfil con una forma parabólica, ¿sí? La otra mitad se completaría con la simetría. Si yo a esto le agrego una velocidad, lo único que va a hacer es correrme la curva para un lado o para el otro. Le agrego 1 metro por segundo, me la corrió. ¿Se entiende? Sí, entonces siempre que tenemos un tubo, o sea, algo cilíndrico y vamos a usar por ende coordenadas cilíndricas, siempre ponemos los ejes en el medio y si tenemos dos placas los ponemos donde queremos, ¿o no? Es que en un tubo lo tenés que poner sí o sí. Claro, por eso, para usar cilíndricas, pero entre dos placas da igual, donde lo pongas, tipo, te tiene que dar lo mismo. Estás muteada, profe. Sí, pensé que se me había trabado todo a mí. Sí, sí. Ah, está. Y a Agustín Ahí me estoy. parece que se le Sí, fue el a internet. Agustín sí se le Agustín- trabó, pensé que era mi internet. Sí, no. Soy yo que estaba muteada y Agustín que pasa quedó nada. congelado. Fue un momento. Nos fuimos los Exacto. profes. En cilíndricas siempre el eje en el centro. Ujú. Si no, tendrían que hacer una transformación, una locura. Claro. Y directamente usan coordenadas cilíndricas. Y en las placas lo pueden poner, como dijiste, en cualquier lado. Si tienen simetría, hay veces que les conviene colocarlo en el centro y resuelven más fácil. Pero lo pueden colocar en coordenadas rectangulares en cualquier Bien. punto. Sí, imaginaba, porque por ahí no te das cuenta si tiene simetría o no, preferible Sí, lo poner pueden colocar en cualquier punto. sobre una de las Ahí, placas y listo. Bueno, gracias. Ahí volviste, volví. Agustín. Sí. Aparte, yo estaba muteada y hablaba de muteada. Vos te congelaste y quedaron los chicos. No, ¿Qué es pasó? que desapareció directamente, se me cerró el Skype. No sé si se descargó una actualización o qué, pero se me cerró. A mí hoy se me cerró temprano. Cuando Bueno. lo puse a abrir, Sí, no sé qué pasó, fue medio raro. Lo que decía Miriam, yo lo que puedo, o sea, yo no puedo cambiar, en realidad sí podría, se los cuento, a ver. Yo podría mover el eje, en realidad el eje lo podría poner donde quiero. El problema es que si yo muevo un eje de coordenadas cilíndricas fuera de su eje de simetría, en realidad ya es un lío representar un tubo con coordenadas cilíndricas fuera del eje de simetría. Tendría que meterme con un jacobiano, es un lío que... Entonces, si uso coordenadas cilíndricas, básicamente es porque me conviene, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago cuando uso coordenadas cilíndricas? Uso el eje de revolución, ¿sí? El eje sería el eje Z, lo uso alineado con el eje de la revolución de mi sistema. ¿Se entiende? Lo mismo que con esféricas. ¿Cuándo voy a usar esféricas? Cuando tengo simetría de revolución en una esfera. Si no, no me conviene. Profe, ¿les puedo hacer una pregunta sobre esto de los gráficos? dale. Sí. En este momento mi mayor dificultad en los ejercicios, por lo menos de la práctica y ahora, está siendo darme cuenta cómo es la forma de los gráficos. Porque a veces llegamos a resultados que no se tienen logaritmos combinados con r cuadrado, y eso es la única forma que me doy cuenta de cómo es el gráfico es metiéndolo en una graficadora. Bien. Esto es por eso, mirá, ¿Cómo haría? por eso, no sé quién está hablando, porque como me quedan chiquititos los nombres, ¿quién está hablando? Rocío, yo. A ver si puedo... Hola, Rocío. Bien. A ver, por eso hice esto, ¿sí? Vos lo que tenés que pensar es, en coordenadas rectangulares es bastante sencillo, ¿sí? Porque las ecuaciones son más sencillas. Vos lo que tenés es que si tenés flujo por arrastre vas a tener una recta. Si tenés flujo por presión vas a tener una cuadrática. ¿Sí? Claro. Si tenés flujo por gravedad vas a tener una cuadrática. ¿Sí? Vos las podés dibujar por separado y después sumarlas. Entonces tenés una recta más una cuadrática. Sí, me va a quedar Vamos a hacerlo. parecido Claro. al que había hecho al principio. Claro, vamos a hacer Depende esto. Mirá. para si son las dos para el mismo lado o para lados contrarios. Pero mi problema va más con lo que sería logaritmos y cosas Igualmente es una aproximación de la función, no es a escala. Exacto.
O sea, Claro, si nos ustedes no queda hace más, falta que lo... sí, Exactamente. A ver, cúbica que vamos parabólica a tampoco. hacer esto. Tenemos 0, vamos a ponerle 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. ¿Sí? Acá dibujé mi perfil por arrastre. ¿Sí? Ahora dibujo mi perfil por presión. Lo voy a achicar así, es del orden. Entonces, más chico todavía, 500. Y voy a subir este a 5. Bien, tengo perfil por arrastre, el azul. Perfil por presiones, el amarillo. ¿Sí? Sí, Ahora, cuando combino los dos, lo que me queda es la suma de los dos. claro. ¿Sí? O sea, básicamente, ¿qué pasó? Este punto, el sistema lo agarró y lo llevó hasta acá, hasta el azul. Entonces, obviamente que el máximo lo corrió. ¿Sí? Con el perfil de esfuerzos pasa lo mismo. Fíjense, tenemos el azul es un perfil plano en 0,5, o más o menos por ahí. Sí, 0,5. El amarillito este es una recta. Cuando le sumo a la recta 0,5 con una constante, lo que me queda es el perfil gris. ¿Sí? Si vos no tenés los valores para hacer esto, o sea, acá yo tengo todos los valores, entonces lo estoy haciendo numéricamente. ¿Sí? Si vos no tenés todos los valores para hacer esto, lo que haces es que lo haces genérico. ¿Se entiende? Claro, sí. Lo que sí tiene que tener consistencia es en esto que estás haciendo acá. Estos podrían ser, por ejemplo, cuadraditos de la hoja cuadriculada. Me corrí 2 cuadraditos y medio de la hoja cuadriculada. Ahora grafico esto de acá. Bueno, y ahora corro el punto amarillo, 2 cuadraditos y medio de la hoja cuadriculada. Y, bueno, esta curva quedó, es más o menos aproximada. Lo único que te importa es que tu máximo llegue a 0 en 0,6. Que es, o sea, lo que tiene que coincidir es este punto de acá, que es mi mínimo de la función o mi máximo de la función, o sea, la derivada nula, me tiene que coincidir con este de acá. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Pero en el caso de que tengamos un logaritmo natural. Bien, vamos al caso de cilíndrico. Eso en coordenadas cartesianas no te va a pasar. ¿Sí? Vamos a cilíndricas. Entonces, Sí. en cilíndricas, lo que te pasa en cilíndricas es que sí te aparece el logaritmo. De hecho, si venimos a esta función, bueno, justo en este caso no va a aparecer. No, porque hiciste sí, porque tenemos la derivada nula en el centro. Cuando tenemos la derivada nula en el centro, se anula el término que te genera el logaritmo. ¿Sí? Aparece en el fluido que claro. cae alrededor del tubo, me parece. Claro, Lo aparece bueno que tenga un tubo adentro en movimiento. Bien, ahí voy a análulo. Entonces, vamos al caso de cilíndricas. Cilíndricas, fluido dentro de un tubo, ¿sí? No, tengo también dos casos, en realidad. Caso 1 es que solamente tenga flujo por arrastre, que tenga un perfil plano adentro de un tubo. ¿Sí? Sí. Que es equivalente a esto que está acá. Que es cuando tengo una placa con aire. Acá lo que tengo es como, no tengo nada que me lo frene y lo único que mueve al fluido es el tubo. Bueno, se va a llevar al fluido a esa velocidad todo el tiempo. Bien, caso 2 es que tengo un delta P. O sea, le voy a poner velocidad 0. Que tenga un delta P o gravedad, que son similares, o sea, son iguales las formas. ¿Sí? Si tengo fluido por presión o por gravedad, lo que voy a tener es una forma parabólica con el máximo de la función en el radio igual 0. En centro, claro. ¿Sí? Esas son las opciones que podés tener cuando tenés un tubo. Sí. No hay más. ¿Sí? Vamos al caso del ánulo. El ánulo, ¿qué es? Un tubo dentro de otro tubo. ¿Sí? Ajá. Entonces, creo que hay unos...
Entonces yo tengo, acá hay un tubo, este lo voy a hacer suficientemente grande como para que... Esto ahora lo borro, pero es para que se entienda. Bien, tengo ese tubo y por afuera de ese tubo no voy a poner otro tubo porque si no voy a tapar todo el gráfico. Esto me lo llevo por acá. Creo que puedes poner un tubo, pero ponerle que no tenga relleno. Ah, también, es verdad. Es verdad. Entonces sería, a ver, bueno, va a ser más grande, lo vamos a girar. Contorno, sin contorno, no, sin contorno, relleno de la forma, sin relleno. Ahí está. Oh. Y de ahí, y en realidad esto me tendría que ir más para abajo. Tendría que estar alineado con... Bueno, sería algo así, más o menos. Sí, más ¿sí? o menos al centro por ahí. Bien. Entonces, lo que tengo es un tubo adentro de otro tubo. Esto lo tendría que agrandar un poco más. Tengo un tubo adentro de otro tubo y entre los dos tubos tengo el líquido. ¿Sí? Y acá, ¿qué tengo? A ver, vamos a arrancar por el caso más sencillo. Tengo flujo por arrastre, o sea, el tubo de afuera se mueve a una velocidad mientras que el de adentro está quieto. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Flujo por arrastre. Acá me aparece un logaritmo. Acá sí me aparece un logaritmo. Si venís a la función de la velocidad, acá está el logaritmo puesto. Y en realidad, si venimos a las condiciones de contorno, también hay un logaritmo puesto en las condiciones, no en las condiciones, o sea, las condiciones de contorno me generan que las constantes tengan un logaritmo también, con la relación de los radios. Entonces, básicamente lo que te genera es una recta que es levemente distorsionada. ¿Sí? Si yo acá hiciera una recta entre estos dos puntos, pasa eso, me genera una distorsión en la recta. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, sí. Y Y cuando eso nos... básicamente, perdón, eso tiene que ver con el área, ¿sí? Porque el área cada vez se va achicando más. Por eso pasa esto que cuando vos tenés coordenadas cartesianas, el área es siempre la misma, entonces lo que transmite una superficie o una lámina o del fluido laminar al fluido laminar que está arriba es exactamente igual. Ahora acá tenés que cada vez esas láminas van teniendo cada vez menos superficie. ¿Sí? Ah, ok, está bien. Y esto sería Bien. la gráfica de él, de la velocidad, la gráfica de los esfuerzos también. Claro, fíjate que la gráfica de los esfuerzos ya en vez de ser una línea recta, a ver, esto teníamos que la derivada de esto es positiva, con lo cual el esfuerzo es negativo, el esfuerzo está bien. ¿Sí? En vez de ser una línea recta, lo que tengo es Una una hipérbola debe curva, tener. ¿sí? Donde, bueno, depende de C1 y en C1 está metido el logaritmo de los radios. Igual esto es una constante y esto, claro, esto fíjense esto, depende de 1 sobre el radio, el esfuerzo. ¿Sí? O sea, tiene una parte que es una constante por el radio más
una constante dividido el radio. ¿Sí? Y lo Sí. que queda es esto, esta forma. Y esto en el momento de la prueba yo lo puedo dibujar más o menos así, ¿no? Claro, Es una hipérbola. Aumento el Claro. radio, disminuye en valor bien. absoluto. Vamos a ver qué pasa. Esto no lo probé porque lo terminé cuando arranco las clases. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando le saco la velocidad y le agrego un delta P. Y le voy a poner... le voy a poner... Le voy a copiar estas. Estas no, estas. Estas dos. Así. Tenés una velocidad capaz. No lo veo, pero... No, dice velocidad 1, 0, velocidad 2, 0. Esto podía fallar, ¿eh? No puede ser, porque te está marcando como que el tubo exterior tiene una velocidad distinta. Sí. No lo veo. Este me está marcando, sí, más B13. Más B13. Y B13 es esto. Por ahí la constante Sí, tengo un problema en la constante. toma la misma constante de cuando se movían. Entonces te está Sí. sumando la constante. Pero es que está bien que la tome, pero evidentemente tengo mal una constante. Pero este sería como un gráfico que tiene diferencia de presión y velocidad, ¿o no? C2 está Sí. mal, sí. Pero Bueno, igual esto no... está extraño porque Sí, uno no es que acá podría me hacer tendría el que... esfuerzo. No, acá tendría que llegar a 0. Esto está mal. Porque esta tendría que ser... Esto tendría que ir a B2. C2. C2 es... C2 es el término que está independiente. A ver... B1 menos A por R1 sobre 4 mu más 1 sobre R1 es igual a C2. B1 menos esto es menos, también puedo pasar por allá, queda sumando. Bien. Entonces, a ver si lo escribí bien esto. Tenemos A, que es esto, sobre por eso al cuadrado, que es R1, que es R1 está bien, al cuadrado sobre 4 mu. Sobre 4 mu. Menos. Esto es B13. Acá está. Este es B1. Esto está mal. Esto es B1 menos. No. Está bien eso. Vale. B6, que es B1 menos B11, que es A, por
R1. Está bien, por R al cuadrado. Profe, te hago una consulta mientras tanto. Sí. Cuando en los ejercicios quizás no nos dan el dato de que están estos estacionarios, bueno, por ejemplo, el flujo desarrollado lo sacás con la ecuación de Siempre está continuidad. desarrollado, siempre está en estado estacionario. Bien, o sea Por que ahora. no hace falta que nos lo digan, ya lo damos por sentado. Sí, porque en transitorio no podríamos resolver tan fácilmente así analíticamente. Tendríamos que ir a algo numérico y todavía no vimos nada. Perfecto, Bueno. lo mismo laminar, ¿no? Sí, todavía siempre es laminar. Genial, gracias. Lo tendría que revisar. ¿Querés, Miriam, arrancar con Bingham y yo lo reviso mientras? Pensaba, porque ya son O las ya son 9:53. las 10, sí. Ya Bueno, cortamos esto- y directamente la clase que viene enganchamos con los Bingham. Dale. Así esperamos Esto lo unos reviso. minutitos. Esperamos unos minutitos y ya toca las prácticas, los seminarios. Dale, esto lo reviso y después se los muestro. Acá tengo un problema en esta constante. Esta Claro. constante, que ese 2 me tendría que estar dando esta velocidad, me tendría que estar dando 0 acá. Pero no le quiero poner 0 porque va a ser cualquier cosa. Porque en realidad tiene que calcularse y se tiene que hacer 0 cuando llega acá afuera. Entonces prefiero revisar las cuentas porque por ahí me equivoqué en algún lado así, en el apurado de terminar antes que arranque la clase y lo reviso luego de vuelta. Sí, lo vemos de vuelta el martes. Y el martes trato de hacer esto para Bingham, aunque sea uno, no voy a hacer todos, pero uno. Pues te va a costar un montón. Sí, es un rato, ¿no? Bueno. Sí, ahí es un ratito. Entonces, a las 10, que son 5 minutos, aunque sea una levantadita. Sí. Yo a los que están conmigo les voy a pedir 15. Dale. 10:15. Así descanso un poquito. Miriam, ¿nosotros vamos directo a la teoría, al seminario? Aunque sea paramos unos minutos, así nos desconectamos para aflojar un poquito la pantalla y volver a empezar. 10:15, profe, más o menos, 10:15. Dale, 10:15. También por ustedes, porque por ahí fueron 2 horas que cansan un poco y así pueden estar más tranquilos. Sí, recuperamos la vista.